Vamos a hablar hoy del sufrimiento, porque esta palabra es la que abarca en esencia todo lo que son nuestras quejas y nuestros problemas de día a día. Y para hacerlo de la manera más simple, como a mí me gusta hacerlo, vamos a establecer un pequeño modelo y a través de ese modelo vamos a explorarlo completamente con todo lo que potencialmente tú puedes saber. Así que lo primero que tenemos que reconocer es que en budismo decimos que, o al menos el Buda dijo, que el sufrimiento es la vida sufrimiento. Y eso quiere decir, está un poco mal traducido, porque en realidad lo que quiere decir es que la vida es insatisfacción o frustración. Eso es lo que significa dukkha en sánscrito. Así que inicialmente podemos entender que lo que es la vida como tal está basada en insatisfacción. Ahora, esto es un postulado basado en lo que es el conocimiento común, lo que el Buda dijo que es ignorancia, ignorancia del conocimiento de la realidad. Y esa realidad al final se remite completamente hacia lo que es el yo. En hinduismo se conoce a Atman o Brahman como el ser absoluto. Y ese mismo ser absoluto es el que decimos Dios en cristianismo, Alá en el Islam, etcétera. Todos los que son nuestras deidades eh, omnipresentes. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque un camino espiritual, la misma palabra o frase lo dice, estamos en un camino espiritual, en una especie de búsqueda que lo que busca es el ser único. Así que vamos a empezar por ahí. El ser único es lo que se busca cuando queremos entender la realidad, digamos en el sistema científico del Buda, o cuando queremos entender lo que es nuestra vida como tal. Cualquier empresa filosófica o psicológica eh, que hagamos va a tener que naturalmente basarse en esta búsqueda, la búsqueda de aquello que es lo desconocido. Y lo único desconocido en realidad para el ser humano es su propia naturaleza. Así que de ahí es donde parte lo que es el sufrimiento. El no saber qué es esta realidad y quiénes somos. Entonces, para eso, en nuestro modelo, ya tenemos lo que es el ser absoluto. Vamos a llamarlo el ser absoluto. Lo pueden llamar Dios o como quieran. Creador. Voy a utilizar alguna terminología de la ley del uno más adelante para poder encajarles todo lo que esto significa dentro de este modelo, para que puedan ver cómo todo encaja en sí. Pero las dos partes de nuestro modelo entonces son el ser absoluto y lo que es el ser separado. Vamos a hablar del ser separado un momento. El ser separado es aquel que está basado en una creencia. ¿Ok? Esas son las dos descripciones básicas. El ser separado es una creencia y el ser absoluto es un conocimiento, es una realidad, es un saber. Las creencias de por sí son basadas en percepción y no son basadas en un conocimiento o gnosis, como me gusta utilizar a mí la palabra, de un conocimiento que no requiere explicación, que no requiere intelecto, es simplemente un saber. Por ejemplo, si yo opino que la luna es bella, eso es una creencia mía. Pero si yo digo estoy vivo, no necesito el intelecto para saber que estoy vivo. Es simplemente un saber, es gnosis, es parte de ese conocimiento innato. Entonces, el ser separado en realidad está basado en una creencia y cada uno de nosotros tenemos una eh, acumulación de percepciones de nuestro ser que llamamos la creencia del ser separado. Y no le ponemos nombre en realidad, pero tenemos una idea de lo que somos. Y esa idea se convierte y coalesce dentro de lo que es algo que constantemente está cambiando. Esta es la base del sufrimiento. Nosotros identificarnos, y cuando digo nosotros, el ser absoluto, identificarse
con aquellos procesos, estímulos, condicionamientos basados en percepciones históricas de nuestro pasado. Así que todo esto es porque existe, desde que somos niños, existe una especie de contracción hacia lo que es el ser separado. Y hay un punto máximo en el cual al cual llegamos, donde esa contracción del ser separado llega a su máxima expresión. Y en ese momento ocurre lo que tenemos, si lo catalogamos de esa manera, como un despertar espiritual. Al menos es el punto culminante, el pináculo de lo que es la expresión del ser separado. Y en ese momento se comienza el regreso hacia el ser absoluto. Así como cada uno de nosotros tuvimos una extensión del ser absoluto cuando nacimos hacia una separación específica, individualizada, que es el ego, el yo separado. De la misma manera como dibujamos una historia individual completamente particular, del mismo modo el regreso varía. Y eso depende no de lo que nosotros hayamos vivido, sino, en esencia, de qué tan nosotros nos hagamos conscientes de lo que realmente es importante en este modelo. En este modelo estamos reconociendo tan simple y llanamente como que estamos regresando al ser absoluto. Ahora, lo que el Buda postuló como ignorancia es simplemente el ignorar nuestra realidad. No ignorancia de estupidez, como siempre digo, sino ignorancia de desconocimiento. Entonces, esa avidya, como se dice en sánscrito, pudiéramos traducirlo mejor a desconocimiento. Cuando no sabemos de algo, no tenemos ningún tipo de percepción ni idea de lo que significa. Así que cómo nosotros definamos a este ser absoluto y cómo lo encontremos es lo que va a dictar nuestro camino de regreso. En muchas ocasiones esto ni siquiera está definido. Es simplemente una especie de objeto mental que le decimos Dios o algo etéreo o cielo o ángeles o cualquier otro tipo de concepto que le demos. Pero esta definición es importante. Y la importancia que nosotros le demos a esta definición o a esta, ni siquiera es una definición, simplemente a la visión que nosotros tengamos de esto, el conocimiento de esto, es lo que va a basar el regreso, ese camino espiritual. Algo importante que mencionar es que este camino de regreso es caracterizado por dos cosas. Uno, mucho éxtasis, mucha dicha, felicidad, y al mismo tiempo sufrimiento, que es a lo que vamos con este video. Ahora, ¿por qué está caracterizado de dos cosas que aparentemente son opuestas? Porque hay un detalle aquí importante, y es lo que les voy a explicar. Cuando tenemos un camino de regreso, naturalmente empezado por lo que es el ser separado, porque nunca se inicia, ninguna búsqueda se inicia que no sea sino a través del ser separado. Todos y cada uno de nosotros empezamos nuestra búsqueda dentro de la extensión máxima de separación que pudimos alcanzar individualmente y estamos de regreso. Así que tenemos que entender que el camino de regreso es iniciado por el ser separado y su objetivo es la disolución del mismo. Repito, el ser separado inicia la búsqueda y luego en su regreso lo que hace es deshacerse, básicamente. Es como un cometa que se acerca al sistema solar y cada vez que se acerca se va disolviendo más y más y más. Así que lo mismo pudiéramos decir en una analogía con un hoyo negro, porque el hoyo negro hace que todo pierda masa, todo pierda ser, objetividad. Se disuelve en la nada. Y ese es el regreso a lo que es el ser absoluto. Ahora, es caracterizado por dicha, por alegría, por éxtasis, porque hay reconocimientos mentales de lo que es el ser absoluto. Y al mismo tiempo hay resistencia de parte del ser separado
para lo que es el regreso, porque no se quiere disolver. Cuando la conciencia se involucra en el ser separado, se siente que va a morir, se siente que va a deshacerse. Y en ese momento siente resistencia. Esa resistencia es lo que causa dukkha, frustración, porque estamos regresando a nuestra disolución y le tememos. Tenemos miedo a disolvernos. Esto en muchísimos ejemplos se puede ver como característico de lo que es el proceso de regreso al ser. Si reconocemos eso, que el ser separado en sí es esa creencia que nosotros tenemos y sabemos que esas partes que conocemos como sufrimiento en realidad no es más que la expresión final del ser separado bajo esas circunstancias, por eso es que lo llamamos noches oscuras del alma. Y ocurre de diversas maneras. Por ejemplo, puede ser porque perdiste un trabajo, o terminaste una relación, o porque te tuviste que mudar de algún lado, o porque simplemente estás enfrentando una situación fuerte en tu vida. Tan simple como eso. Todo eso es porque todavía existen asociaciones con lo que es el ser separado y no has regresado al ser absoluto para poder ver la situación desde ese punto de vista. Es bastante simple. Así que puedes ver cómo en este modelo es tan simple como tomar el entendimiento de que el ser separado es una creencia, ¿okay? Al menos inicialmente. Esto se comprueba en lo que es el método de autoindagación. Y también tenemos lo que es el ser absoluto, que es aquello que realmente somos y a lo que vamos, que en sí es lo que estamos intentando florecer de alguna manera como buscadores espirituales o como personas en el camino espiritual. Ahora, en el proceso de regreso, entonces existe lo que llamamos sufrimiento. De hecho, incluso una persona que no esté conscientemente, digamos que atenta al proceso del despertar espiritual, esta persona también va a sentir sufrimiento. Lo que puede variar es que por desconocimiento de las herramientas que tiene disponibles para su propio conocimiento, va a tender a ciclar, básicamente. E incluso muchas personas que están en el camino espiritual ciclan este tipo de situaciones y relaciones porque no le dan la atención debida a su propio ser ante tal situación y su propio subconsciente vuelve a emitir esta circunstancia o situación para volver a experimentarla. Esto no es un fallo. Esto no es algo por lo cual la gente debería sentirse mal, sino es algo por lo cual entender que es una lección nueva, diferente a la anterior, pero que repite la misma enseñanza, por así decirlo. Así que es tan simple como ver que todo lo que nosotros llamamos frustración, sufrimiento, insatisfacción, está siempre arraigado en el ser separado. ¿Por qué? Porque todas estas emociones negativas únicamente pueden existir cuando hay resistencia hacia la situación presente, ya sea mental o física en el momento, en el presente. Cuando tenemos resistencia a nuestros pensamientos, a nuestras relaciones, a nuestras actividades, a nuestro día a día, tenemos una falta de aceptación hacia lo que es la vida como tal, nuestra vida. Y eso es únicamente posible cuando estamos invirtiendo nuestra identidad en el ser separado. De modo que cuando entendemos la realidad del ser separado, que está atada completamente al ser absoluto, se empieza a crear esta dinámica de entendimiento. Y esta dinámica de entendimiento hace que la creencia del ser separado se disuelva y en la disolución, que podríamos llamarlo incluso como energía invertida en el ser separado, esa energía ahora está disponible porque nada se disuelve y desaparece. Esto es leyes de físicas. Nada desaparece, sino que la energía se hace disponible para algo distinto. Y eso distinto es el ser absoluto. No es necesario
acomplejar o complejizar mucho más esto del modelo, simplemente entenderlo así. Hay una creencia fuerte que hemos arraigado por dos razones. Uno, por la naturaleza humana de identificarse con un cuerpo y una mente. Y dos, porque es, digamos, algo innato en nuestra sociedad, en nuestra cultura, porque no tenemos lo que es la enseñanza básica de lo que es la filosofía del ser, de lo que realmente somos. Y esto está perdido totalmente entre tantas doctrinas, dogmas, religiones, creencias espirituales, prácticas, sectas, etc. Está muy diversificado y no se habla de una manera coherente. Y ese es mi trabajo. Mi trabajo es crear coherencia hacia esto de la manera más práctica posible, porque ese ha sido mi camino. Mi camino ha sido involucrarme en un mar de confusión donde yo mismo no entendía absolutamente nada de lo que estaba absorbiendo, y mi propia mente buscando coherencia, conectando los puntos para poder tener un modelo realmente sólido de poder explicar y decir lo que es la realidad. Bueno, se filtra hasta esto, que es el modelo más básico que puedo explicar. Ser separado, ser absoluto. Creencia, realidad, conciencia, conocimiento, gnosis. Sufrimiento, dicha. Entender esta dinámica es lo que va a hacer que nosotros podamos liberar lo que nosotros llamamos como sufrimiento, lo que es ligar nuestras emociones con todo este proceso y saber que en realidad todas las emociones, y esto es importante mencionarlo, por eso es que es un poco delicado decir lo que voy a hacer, pero obviamente ustedes son mi público y mi audiencia que me entiende porque hablamos el mismo lenguaje. Pero el sufrimiento como tal no existe. El sufrimiento es parte de una creencia únicamente. En pocas palabras, cuando algo nace de una creencia, no es cierto. Es cierto que se siente y se experimenta lo que llamamos emociones. Pero estas emociones están basadas en algo que no existe. Por eso es que cuando llamamos o cuando hablamos de la muerte, nos damos cuenta de que es una liberación total de muchas de estas creencias que teníamos, sufrimientos, porque la muerte trae a su fin por completo a lo que es la percepción inicial que genera el ser separado. Por ende, no hay manera de uno poder generar un ser separado en el momento de la muerte, sino que todo se ve como es. No es necesario morir físicamente para poder entender esto y vivirlo. Solamente hay que entender cuál es la naturaleza o la realidad de lo que llamamos el ser separado. Ahora, quiero comentar algunas cosas que tomé nota aquí porque muchos de ustedes están asociados con un lenguaje que utilizamos en la filosofía de la ley del uno o simplemente espiritualidad New Age ahorita, y que se estarán preguntando, bueno, Gabo, ¿y esto qué tiene que ver con esto y esto? Así que para responder a esas preguntas antes de que surjan, voy a decir lo siguiente. Sanación. Cuando hablamos de sanación, si este modelo es cierto, tenemos que poder encajarlo aquí. Cuando hablamos de sanación, ¿a qué nos referimos? Podemos hablarlo de manera metafísica y podemos hablarlo también de manera psicológica. Psicológica quiere decir que nuestros problemas, aquello que nos agobia, se resuelve. Eso es sanación. Estamos sanando nuestra propia mente. Encaja perfecto en este modelo. Cuando reconocemos la naturaleza del ser separado, nos damos cuenta de que no hay necesidad de sufrir, porque hay una manera mucho más consciente de poder ver, o ni siquiera mucho más consciente, hay una manera consciente de poder ver lo que es la situación que está causando el problema. La sanación es un efecto secundario de la investigación del ser absoluto. Repito eso, la sanación y todo lo que voy a mencionar ahorita es un efecto secundario de la investigación. La investigación nunca es un efecto secundario de la intención de buscar alguno de estos elementos que voy a mencionar. Importante mantenerlo en mente.
Metafísicamente podemos decir que la sanación es el balance de nuestros centros energéticos inferiores o chakras. Los centros energéticos inferiores se refieren a lo que es nuestra supervivencia, identidad personal y luego nuestra identidad o asociación con la sociedad. Cuando balanceamos estos tres decimos que estamos sanando. ¿De dónde sale el ser separado? De una creencia basada en lo que son los tres centros energéticos inferiores que provocan la ilusión de separación, que provocan el ambiente, la percepción de que existe una división, de que existe dualidad. De modo que sanación a través de medios metafísicos o psicológicos se resuelve de la misma manera. Evolución. Gabo, la evolución es algo que no sé si encaja en este modelo. ¿Qué es evolución? Evolución es el regreso a partir de la separación. Lo podemos ver, aquí solamente puedo hablar de lo que es evolución espiritual, basado en lo que conocemos como el modelo científico de la ley del uno. ¿Qué sucede? Inicialmente, la infinidad se fragmenta, se separa, y luego pasa por un proceso de regreso al ser. La evolución espiritual a través de la conciencia humana no es más que el proceso de reconocer su fuente. Y al reconocer su fuente, se puede proyectar mucho más. Esto es lo que llamamos cristalización en la ley del uno, cristalización del ser, porque ya no existe personalidad. Como Ra dice, la personalidad ya no es la misma, sino la personalidad del creador. ¿Cuál es el creador? El ser absoluto. ¿Cómo habla el ser absoluto? A través de la espontaneidad que surge cuando liberas esa energía que ha hablado del ser separado para utilizarla de una manera más espontánea, libre y sin ningún tipo de apego. Así que la evolución es completamente basada en este modelo. Separación y regreso a la unidad. La unidad no es algo que está lejos, es lo que nosotros somos en sí. Y mientras no sea reconocido, seguimos viviendo dentro de lo que es estos paradigmas duales de decir, aquí estamos sufriendo y tenemos que pasar por la rueda del héroe y todo lo demás que he hablado. Ego es otra palabra que sale mucho y decimos, bueno, ¿cómo reconozco el ego? No tengo que hablar mucho. El ser separado es un sinónimo del ego. El que quiere disolver el ego, el que quiere reconocer el ego, simplemente tiene que entender primero quién es. Porque no podemos resolver el ego ni el ser separado actuando desde la mente que genera la misma percepción para crear el ser separado. Lo que se hace es generar nuevas identidades dentro de la separación. Es únicamente a través de la identidad absoluta. Ser superior, otra palabra que utilizamos o frase. El ser superior está basado en lo que es una inteligencia, yo lo llamo inteligencia superior, inteligencia innata. Esa inteligencia innata es lo que podemos llamar la gravedad del ser absoluto que llama a su propia atención al regreso de su ser. De modo que el ser superior, porque decimos encomiéndate a tu ser superior, pregúntale a tu ser superior, habla con tu ser superior, simplemente deja que la inteligencia superior en ti te guíe. Y esa guía en realidad es sin ningún tipo de apegos. Una vez más, al ser superior no se le exige nada. Al ser superior se le permite ser lo que deba ser y se acepta. Todos los días se acepta. Ese es el proceso de trabajar con el ser superior. Es una manera un poco engorrosa de hacer lo mismo. De reconocer primero quién es el ser absoluto, que en realidad es lo que estamos buscando. Y al mismo tiempo este otro ser separado, lo que llaman Jivatman en hinduismo, se empieza a disolver. Para ir un poco más allá, ahora sí, lo que es la infinidad inteligente. La infinidad inteligente, hacer contacto con la infinidad inteligente. Hacer contacto con la infinidad inteligente es lo más simple que hay. Pero es tan simple que nosotros lo queremos complejizar. Ok. ¿Cómo se hace contacto con la infinidad inteligente? Es tan simple como reconocer quién soy. Porque en la base de lo que yo soy es que está la infinidad inteligente, donde emana todo. Todo lo que sale de ti está viniendo de la infinidad inteligente. Por eso es que decimos, todos somos dioses. En realidad no es que somos dioses. Todos somos Dios. Todos somos el Dao.
todos somos Brahman, todos somos Allah. No hay otra realidad que no sea Dios. El ser es lo único que hay. Todos estos postulados místicos se refieren a esto. Y ahora, lo más hermoso de este modelo es que el ser absoluto no es algo que tengamos que conocer, que no conocemos. El ser absoluto no es algo que tengamos que sintetizar a través de procesos de yoga, de meditación, de mantras y de actividades específicas, de oraciones. El ser absoluto eres tú, en tu forma más simple y básica, pero tan básica que te cuesta observarlo. Del mismo modo como el ojo no puede verse a sí mismo, porque el ojo está hecho para ver y tú estás hecho para saber, para conocer, para tener conciencia. Así que lo único que hay que hacer, el ojo lo único que tiene que saber es que todo lo que está viendo es el ojo. Tú, todo lo que estás viendo, de aquí hasta las galaxias más lejanas, eres tú. Es conocimiento, es conciencia. Ahora, esto yo lo he sintetizado dentro de lo que es el modelo del camino directo y es algo que ustedes están al tanto. Para los que no están al tanto, el camino directo es el método por el cual yo trabajo únicamente con estos dos puntos y entramos un poco más dentro de qué es la parte práctica del ser separado, de lo que es la mente y la conciencia, la esencia de la meditación, el colapso de la dualidad. Pero en esencia se trabaja con estos dos puntos que en realidad son el punto, la singularidad y lo que es la separación máxima del creador de Dios, la infinidad inteligente, para poder conocerse a sí misma. Este camino directo está hecho en 6 módulos donde te llevo por cada uno de los pasos que son necesarios para primero reconocer quiénes somos, revelar el ego, para después hablarlo de manera de conciencia y mente y luego sintetizarlo dentro de lo que es el colapso de la dualidad. Lo hago de una manera bastante simple, sin ningún tipo de lenguaje complejo y que lo único que necesitas en realidad es un interés genuino de querer indagar en tu ser absoluto, que es el mismo ser compartido de todos, y por supuesto con el deseo de conocerte a ti, porque eso es todo lo que es necesario, querer saber quién realmente eres, más allá de las identidades específicas y objetivas. Si estás interesada o interesado, en la descripción siempre está el vínculo. El precio es bastante módico porque me interesa que la mayor cantidad de gente lo pueda hacer y esa es mi intención. Si quieres seguirme, estoy en Instagram haciendo contenido por ahora en inglés, pero eventualmente cuando tenga muchas cosas más sintetizadas, volverá al contenido en español. Gracias por siempre estar aquí en YouTube, por saludarme en los comentarios. Hey, déjame un comentario, cuéntame qué te pareció este modelo, si lo habías escuchado, si sabías un poco de él, si más o menos lo habías entendido a través de la ley del uno, si no estás siguiendo en esa serie. Déjame en los comentarios, cuéntame qué te pareció. Gracias como siempre, pásenla bien, disfruten, porque la vida es una sola y la vida eres tú en realidad. Chao.